el complejo industrial militar quiere y le surge entonces que siempre haya guerras, que no se acaben, que se prolonguen al contrario, porque eso entonces me imagino pues potencializa la economía. Yo no sé, es una cosa horrenda pensar que es la industria de la muerte, pero lo es. Y que además quisieran que hubiera más guerras y lo quieran expandir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de 9/11? O sea, dentro de tu investigación, ¿fue algo que fue planeado? ¿Fue realmente Al Qaeda con los aviones y estas personas? Fíjate, hace poco tuve la oportunidad de ver no sé si tú has escuchado de Candace Owens. Sí. Sí, bueno, ella tuvo una entrevista, ahorita le estaba tratando de dar clic al video para ver cómo se llamaba la persona que trabajaba para la CIA. Hizo una entrevista muy, muy buena que la recomiendo mucho también, en donde a esta persona, que era una persona muy alta en la CIA, un rango muy alto en la CIA, habla de cómo todo esto al parecer fue absolutamente planeado, que fue una coincidencia que encontraron, se quema todas las torres, todo se derrite y encuentran el pasaporte intacto de la persona que iba volando el avión. Dices, ¿cómo es esto? O sea, esto parece de película de Hollywood, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese tema? Mira, yo hice 2 documentales, uno llegó a más de 600.000 personas y este año en septiembre, se los recomiendo, lancé una versión definitiva. Y gracias a un paper que descubrí, pero buenísimo, de profesores muy riguroso, que, por ejemplo, ahonda en 16 páginas una sencilla cuestión. ¿Tú sabías que hubo en la historia de Estados Unidos un solo simulacro donde los 6 principales cuerpos militares que controlan los vuelos, digamos, dejaron de funcionar por este simulacro, porque sabían que había un simulacro? O sea, no se controló el cielo de Estados Unidos, 6 cuerpos militares gigantescos en simultáneo. Normalmente en los simulacros se involucraba 1 o 2. Hubo uno solo en la historia de Estados Unidos que involucró a 6. ¿Sabes cuándo ocurrió? El 11 de septiembre de 2001. ¡Oh! Tú ¿Cómo? sabes que, efectivamente, yo lo trato en mi documental. Al Qaeda, o sea, ya apartamos de la base que Al Qaeda es una creación de los Estados Unidos. Otra película, Charlie Wilson War, que muestra cómo en los 80s un senador tejano lleva adelante la cruzada para lograr que el Senado financie a los mujahidines, es decir, a los guerrilleros talibanes afganos, para combatir a los soviéticos, que fue el Vietnam de la Unión Soviética. De hecho, fue el fin de la Unión Soviética, esa guerra empantanada que perdieron contra estos guerrilleros que eran financiados abiertamente por Estados Unidos. Yo siempre muestro la foto de Reagan con los líderes talibanes. Pero podemos poner más datos. ¿Por qué Osama Bin Laden, un aristócrata saudita, que Arabia Saudita, cualquiera que mire un mapa, está a miles de kilómetros de Afganistán, no tiene nada que ver? Afganistán, de hecho, no es un país petrolero. Arabia Saudita sí. ¿Por qué ponen a un joven aristócrata saudita al frente de la guerrilla de los talibanes afganos? Bueno, porque ese joven aristócrata saudita pertenece a una familia que es socia en la petrolera Arbusto Energy de los Bush. Los Bin Laden son socios de los Bush. Eso es un hecho. Lo trata Michael Moore también en su documental Fahrenheit 9/11. ¿Quién era el vicepresidente de Reagan en esa época? El encargado de supervisar la operación para apoyar a los talibanes en Afganistán. George Bush padre. George Bush padre, o sea, ¿te acuerdas que hay 2 Bush? El que gobierna entre el 88 y el 92, y el del 2000 al 2008. Bueno, el primer Bush padre, el vicepresidente de Reagan, y es el que empieza esta operación, y él elige a Bin Laden, un hombre de su confianza, para dirigir a los talibanes. Les dan muchísimas armas. Les dan tantas armas que algunas de esas armas que sobraron van a ser utilizadas para volar las embajadas de Estados Unidos, por ejemplo, en Kenia en el 96. Van a ser las armas que luego se usarán contra Estados Unidos. Eso fue imprevisto, fue un error de cálculo. Si uno mira los hechos, de ninguna manera. Estados Unidos libró las invasiones de Bush hijo a Irak y a Afganistán con el pretexto de que este señor realizó un ataque de terrorismo doméstico contra las Torres Gemelas. Bueno, este señor lo inventaron ellos, lo financiaron ellos, lo armaron ellos, y no pudieron encontrarlo en muchísimos años, no pudieron, entre comillas, suficientes como para invadir estos 2 países
eliminar entre 900.000 y 1.000.000 de personas, quedarse con el petróleo de Irak, construir un gasoducto totalmente útil para Estados Unidos en Afganistán y robarnos a todos los contribuyentes americanos una masa brutal de nuestros recursos para reconstruir lo que bombardearon. Y ahí, ¿quién aparece, por ejemplo? Aparece un señor llamado James Biden, que es el hermano del todavía presidente Joe Biden, Wow. con una empresa surcoreana responsable de reconstruir todas esas casas aniquiladas por el bombardeo americano. Entonces, haciendo un negocio fenomenal. El señor fue el gestor entre el gobierno iraquí títere y esta compañía surcoreana para que miles de millones de dólares, digamos, se vuelquen en ese negocio, ¿no? Destruir algo o sea, construir algo, reconstruir algo que nunca debería haber sido destruido en primer lugar. Bueno, si nosotros sabemos, por ejemplo, que Joe Biden fue clave para que Bush pueda invadir Irak, porque era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, opositor teóricamente, Bush republicano, Biden demócrata, pero Biden fue la persona que junta las firmas y los votos que faltaban para poder aprobar esa invasión atroz que se realiza porque supuestamente Hussein tenía armas de destrucción masiva que nunca tuvo y nunca se demostraron. Que nunca y quedó tuvo, claro sí, y se probó que nunca tuvo, sí. Que todo era mentira. Y bueno, ese señor Biden lo consiguió y lo recompensan cuando llega a la Casa Blanca como vicepresidente de Obama, poniéndolo a cargo de la invasión. Obama, que había dicho que iba a sacar a las tropas de Irak de un día para el otro y así ganó las elecciones y un infame Nobel a la Paz, luego tiene a la señora Hillary de secretaria de Estado que decide invadir Libia a las 2 semanas. Y siguen con Irak y ponen a Biden a cargo de Irak y el hermano de Biden se hace inmensamente rico, como te digo, con la muerte de millones de personas, la destrucción de miles de hogares que luego se reconstruyen y se lleva a su comisión la familia Biden. Eso es Estado profundo. Estos políticos incluso que supuestamente son de un partido, pero terminan siendo funcionales a otro. Hay una Wikileaks, la gran red periodística de Julian Assange, uno de las colecciones que más me gustan a mí, de sus archivos más viejitos, se llama Kissinger Papers, los papeles de Kissinger, y muestran todos unos documentos de la época en la que Henry Kissinger fue secretario de Estado, la época donde empieza la guerra contra las drogas, la época donde, esto le va a encantar a tu papá, donde se abandona el patrón oro y empieza la gran estafa de monedas sin respaldo que tenemos hoy, la época donde incluso comienza esta cuestión de utilizar al feminismo radical, a la ideología de género y a la promoción de la interrupción del embarazo como formas de control de natalidad. ¿Qué son los memorandos de seguridad nacional? MSN. De Estados Unidos. Bueno, son políticas de Estado que se van elaborando en ciertos gobiernos y se trata de darle continuidad a posteriori. Uno, el MNSM 200, el Memorando de Seguridad Nacional 200 de Henry Kissinger, secreto, dice, nosotros tenemos que promover, y lo pueden buscar porque se desclasificó, esto hoy es de acceso público, vamos a promover el feminismo, el aborto en América Latina, vamos a hacer parecer que esto son movimientos genuinos que surgen del seno de su propia sociedad, para que no nos acusen de injerencismo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la gente tenga menos hijos, que estos países reduzcan su población, entonces va a ser más fácil disponer de sus recursos naturales para nuestros intereses y mantener el control en la zona, porque él está convencido de mucha población, muchas posibilidades de conflicto. Bueno, entre eso y la guerra contra las drogas, que lo que hace es matar centenares de miles de inocentes permanentemente, más las migraciones forzadas que derivan de esta violencia extrema en Centroamérica, por ejemplo, lo lograron. Efectivamente, hay lugares que están despoblando. Esto lo investiga una gran amiga mía, la profesora Guadalupe Correa Cabrera, que es catedrática de la George Mason University, mexicano-estadounidense. Quizás algún día, si quieres entrevistarla, es una mujer absolutamente extraordinaria y valiente que está siempre investigando estos temas en la frontera, corriendo riesgos muy grandes. Y ella dice, bueno, qué casualidad que cada zona de México que se vacía, ella es profesora en Estados Unidos, muy respetada, qué casualidad que cada zona de México que se vacía con estas guerras y con esta violencia,
tiene recursos estratégicos y luego aparece una minera norteamericana, una compañía a explotarlos, ¿no? Y que no podían hacerlo antes porque había gente viviendo allí que eventualmente no quería que se exploten esos recursos o de alguna manera trabarían la instalación de esos negocios extractivos. Todos estos elementos forman parte del Estado profundo. ¿Sabes por qué se populariza el término? Todo esto comienza en el término Estado profundo. En Turquía, es mínimo, es una línea, ¿eh? No voy a distraer al público, no te preocupes, Marta. El No estoy accidente preocupada, no, estoy en shock con todo lo que estás contando. Sí. Oh, perfecto. Bueno, es que todos estamos en shock cuando descubrimos esto por primera vez. El famoso accidente de Susurluk o escándalo de Susurluk. En el 96 hubo un accidente en Turquía, en la ciudad de Susurluk. Un accidente de auto. Bueno, resulta que en un mismo automóvil aparecieron muertos Abdullah Katli, que era un ex militante de ultraderecha, de bandas terroristas, que supuestamente buscaba a la policía por asesinatos múltiples y por tráfico de drogas, junto con Hussein Kohadak, que era el jefe de policía que supuestamente tenía que arrestarlo, junto con la reina de belleza de Turquía y novia de Katli, Sedat Bukak, perdón, Gonca Uz, y Sedat Bukak sobrevivió, que era un diputado del partido de gobierno que iba con ellos. O sea, en un auto iban 4 personas. La reina de belleza, novia del criminal buscado, el policía que supuestamente tenía que encerrar al criminal y un diputado. Y entonces dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que la oposición, el criminal, el policía que tiene que arrestarlo y son todos amigos y por un accidente de auto casual, aunque hay algunos que dicen que no era tan casual, que todo a su vez fue un complot de un enemigo que tenían dentro del gobierno, bueno, termina descubriéndose esto, que es todo lo que le contaron a la sociedad turca en los últimos meses sobre el terrorismo, sobre el narcotráfico, sobre los enfrentamientos y tal, no era real. Bueno, esto le dicen, esto es un estado profundo. Entonces se empieza a hablar del estado profundo. El profesor lo cuenta, de hecho, Peter Dale Scott, que él usa mucho el término política profundo, deep politics. Como te digo, si tú hilas fino, incluso ves conexiones que trascienden en el tiempo. Este señor, George Bush padre, el que es el responsable de inventar Al Qaeda, inventarla de la nada, que no existía Al Qaeda, con dólares que él le consiguió, comenzó a existir. Bueno, este señor, Bush padre, que era el vicepresidente de Bush, había sido director de la CIA. Y llegó director de la CIA tras haber tenido una larga carrera en la inteligencia en la CIA. ¿Sabes cuál fue uno de los casos más interesantes que le tocó a este tejano en su inicio en la CIA? Bueno, el asesinato del presidente Kennedy. O sea, George Bush padre fue uno de los responsables de la CIA de investigar el asesinato del presidente Kennedy, con el que en realidad estuvo completamente involucrada la CIA. Lee Harvey Oswald era un hombre de la CIA quien disparó contra Kennedy, uno de los 3. De hecho, ni siquiera se sabe si Lee Harvey Oswald disparó, fue la cabeza de turco, como él mismo lo dijo. Y el asesino de Lee Harvey Oswald también murió, también fue asesinado. Es una cosa increíble, es una cadena sin parar. Bueno, el oficial que en la ciudad de Dallas, donde mataron a Kennedy, comienza formalmente la instrucción del caso es George Bush padre. Luego llega director de la CIA, luego llega vicepresidente de Reagan, y no casualmente tratan de matar a Reagan. Le meten un tiro a Reagan. El intento de asesinato del presidente Reagan, que fue el presidente más popular de la historia moderna de Estados Unidos. ¿Quién trató de matar al presidente Reagan? Un chico llamado John Hinckley Jr. John Hinckley Jr., que estaba obsesionado con una actriz famosa, supuestamente. Dicen que para llamar su atención trató de matar a Reagan. De hecho, a esta persona la soltaron por insanía, porque estaba muy loco. O sea, todo un caso que parecía bueno, un lobo solitario. El mismo relato que hicieron con Kennedy, ¿no? Lee Harvey Oswald. El mismo relato que hicieron ahora con Thomas Matthew Crooks, que trató de matar a Trump. Bueno, un lobo solitario, no tiene nada que ver con nadie, simplemente era un lunático. Pero ¿qué pasa si investigamos al papá, John Hinckley Sr., el papá de John Hinckley Jr.? Bueno, el papá era socio y amigo personal, y esto es así, de George Bush, del vicepresidente de Reagan. O sea, si mataba efectivamente a Reagan, iba a ser presidente
a George Bush Sr. Claro. Anticipadamente, antes de lo que fue, porque luego gana las elecciones cuando termina el mandato de Reagan. Pero el mismo sujeto que investigó entre comillas, mejor dicho, encubrió el turbio asesinato de Kennedy en los 60s, luego fue director de la CIA, luego fue vicepresidente, casi matan a Reagan y le dan a él el poder, y finalmente no fue necesario. Reagan sobrevivió, lo jubilaron y de todas formas George Bush terminó siendo presidente. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.